debido a la situación del COVID-19, de alguna forma, a partir del mes de primero de año, ya con mucho más rotundidad a partir del mes de marzo, de alguna forma se rompió ese camino que iniciamos con el ANC. Recordáis que con mucha presión llegamos a negociar un ANC con la patronal. No quería en aquel momento, quería seguir viviendo de esa renta que le permitía seguir desarrollando la reforma laboral en una crisis que parecía que no acababa, y pensamos en aquel momento que era el momento de renegociar el ANC y marcándonos ya en una situación de recuperación económica como se estaba vislumbrando ya en el 2018, 2019 y principio de 2020. La recuperación económica nos permite desarrollar aquellos aspectos de la ANC que tienen que ver con la orientación, fundamentalmente con la orientación salarial, criterios de orientación salarial, que como recordáis estaba en una banda que iba del 1% hasta el 2%, con una variable de un 1%, y eso nos permitió en la negociación un desarrollo bastante digamos, dinámico, en la medida que recuperamos. También tiene que ver mucho la situación del IPC como se encontraba, pero recuperamos poder de compra en el año 2018, 2019 y principio de 2020. Bueno, llegado el momento de la irrupción de la pandemia, aquello se paraliza, y el año 2020 hemos empezado a mover a partir de los meses de septiembre, último trimestre del año. La negociación colectiva ha seguido evolucionando, pero ya no al mismo ritmo y a un ritmo mucho menor que el que teníamos antes de que iniciáramos de que comenzara la pandemia. Bien, hemos intentado por todos los medios convencer a la patronal de la necesidad de renovación del cuarto ANC, es decir, ir a un quinto ANC. Estamos en una situación de recuperación, o se inicia un proceso de recuperación que veremos cómo evoluciona la vacunación, veremos cómo realmente se vaya generando credibilidad en los mercados como para que la situación evolucione, y a partir de ahí nuestro objetivo fue a final del año pasado renovar el cuarto ANC, pero ha sido más que imposible. Porque la patronal quizás lo que está es queriendo mimetizar esta realidad con la que tuvo después de la crisis del año 2008-2007, es decir, intentar no llegar a ningún tipo de compromiso, sobre todo en el marco salarial, bueno, pues para conseguir lo que parece que tienen intención es que se produzca una congelación salarial, una devaluación salarial, que es en definitiva lo que les permite la gran herramienta que tienen en su poder, que es la reforma laboral. Bueno, en esa situación hemos intentado con la patronal hacer una valoración mínima de lo que supuso el cuarto ANC, que yo creo que desde todo punto de vista lo que supuso fue, digamos, un gran acicate para que la negociación por abajo, después de una crisis tan tremenda como la que estábamos pasando, bueno, sirviera para romper la negociación por abajo y dinamizarla. Eso lo conseguimos, yo creo que con el cuarto ANC, pero en esta situación no hay intención, o no se ve ninguna intención por parte de la patronal de sentarse a negociar un quinto ANC. No solamente hablamos de salario, también hablamos de todos aquellos decretos leyes que ya están en marcha, que hay que descifrarlos, por decirlo de alguna forma, o desarrollarlos en la negociación colectiva, que va desde el registro horario a cualquiera de los temas que en este momento se han decretado, ya forman parte, son leyes en nuestro país. Bueno, eso tratamos de trasladarle a la patronal, que sería bueno que lo trasladáramos a la ANC de tal forma de orientar en la negociación, por ejemplo, en el teletrabajo. No es posible que en el teletrabajo pues tengamos los grandes problemas que tenemos para aplicar lo que en definitiva es un decreto ley, es una ley que ya está en marcha, y sin embargo la problemática de la negociación de teletrabajo, excepto en las grandes empresas, ya tampoco lo teníamos antes, pero excepto en las grandes empresas, la dificultad sigue siendo una dificultad tremenda. No digo más del registro
horario diario de la jornada. Es decir, seguimos teniendo grandes problemas porque no hay vocación de respeto de la ley por parte de una parte importante del empresariado y sobre todo por parte de la patronal no hay ningún interés en sentarse a marcar unas reglas de juego para que eso, el desarrollo de la negociación colectiva sea favorable. Bueno, en esa situación estamos en estos momentos intentando con la patronal abrir un escenario de posible quinto ANC. La verdad es que si tengo que dar mi opinión, yo creo que esto no va a ser fácil. No creo que nos sentemos a hablar de un quinto ANC, excepto que, al igual que el gobierno, cambiemos la correlación de fuerzas. Es decir, excepto que cambiemos esa realidad en estos momentos que tenemos en nuestro país y seamos capaces de llevar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras la necesidad de mover, la necesidad de llevar a cabo medidas, bueno, tal como la que iniciamos el día 11, de tal forma que permita a la patronal entender que de la crisis salimos todos o salimos todos, pero con conflictos. Y parece que no terminan de creerse que tengamos la suficiente capacidad para movilizar, porque parece que la pandemia nos anuló o porque parece que hemos perdido capacidad de movilización. No se dan cuenta que lo que hemos hecho es un alto grado de responsabilidad durante todo este proceso, donde lo que hemos intentado en principio es que el empleo, proteger el empleo por encima de todo, donde hemos parado la maquinaria de la negociación o ralentizado la maquinaria de la negociación para no entrar en conflicto durante un proceso tan difícil. Eso se llama responsabilidad por parte de los sindicatos y lo que está demostrando la patronal es una gran irresponsabilidad por querer llevarnos a otro escenario en el que desde luego va a ser difícil que nos lleve si somos capaces de movilizar. Una de las grandes herramientas que se ha puesto en marcha en nuestro país, se le ha dado un sentido distinto al que ha venido a tener desde el momento en el que se crea, que son los ERTE. Bueno, los ERTE han servido realmente para evitar que una situación de casi 4 millones de trabajadores que se producen con la pandemia, nada más que iniciamos la pandemia, se produce un apagón industrial, un apagón empresarial, el efecto sobre los trabajadores fue tremendo. De no haber desarrollado una herramienta como los ERTE, que incluso al desarrollar la herramienta de los ERTE empezamos a meterle también, empezamos a buscar recoveco con respecto a la reforma laboral, porque había aspectos de los ERTE que la reforma laboral trastoca. Recordáis la autorización administrativa para que también se fue al garete con la reforma laboral. Bueno, iniciamos todo un proceso en aquel momento y logramos un acuerdo importante donde las empresas salvaban una situación, los trabajadores salvábamos otra. Es decir, llegamos al compromiso de no despido durante los procesos de ERTE, durante los próximos 6 meses después de acabar el ERTE, que el compromiso del empleo estuviera ahí. Bueno, en este momento tenemos un gran problema. El objetivo de la patronal en este momento es acabar con ese compromiso. Es decir, logramos atarlo en el último acuerdo, pero siguen insistiendo que hay que acabar con el compromiso del empleo porque les es imposible mantener empresas, mantener un número importante de empresas porque ya se han agotado. Se han agotado, pero siguen acogiéndose a los ERTE. Digamos, siguen acogiendo a la exoneración en los ERTE, es decir, si realmente hay empresas que están en el final o empresas que ya venían de atrás en una situación de dificultad y no tienen continuidad, lo que habrá que sentarse es a ver cómo vemos esa situación, cómo protegemos el empleo, pero no tapándolo o no cubriéndolo, cogiéndose al beneficio de las exoneraciones, pero por otra parte diciendo me tenéis que permitir que despida a los trabajadores, me tenéis que permitir que despida a los trabajadores y las trabajadoras, porque esto es insostenible. Bueno, le planteamos que no se cogieran a la exoneración en el último acuerdo y, como sabéis, ellos entienden que esas exoneraciones les pertenecen porque si no las empresas no se pueden salvar y
el problema que tienen con los trabajadores y trabajadoras es otro problema que habrá que ver. Bueno, en esa situación estamos. Sabéis que las empresas también han pedido ayudas directas por otras vías, aparte de los ERTE, aparte del ICO, es decir, aparte de todas las ayudas que han venido a tener, y nosotros no estamos en desacuerdo en que tengan esas ayudas, pero también habrá que pensar, es decir, qué pasa con la pérdida que hemos tenido los trabajadores desde que empezamos la pandemia, es decir, todos los trabajadores que han estado en una situación de desempleo han tenido una pérdida de un porcentaje importante durante todo ese proceso mes a mes. ¿Cómo recuperamos una situación de normalidad? ¿Cómo garantizamos y generamos certidumbre para que salgamos todos al mismo tiempo y no pensando que en un momento determinado se abre otra brecha importante como son los ERES? Los ERES, sí, ya mezclo las dos palabras. Por lo tanto, estamos ante una situación donde puede aparecer de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, ya ha aparecido en el horizonte y nuestra federación en concreto lo está padeciendo, yo creo que la que más en estos momentos, la situación, porque no hay por parte de los empresarios, digamos, la misma responsabilidad que hemos tenido los sindicatos durante todo este proceso. No durante todos los procesos de dificultad y conflictividad y de grandes conflictos en nuestro país, los sindicatos hemos puesto mucho más que han puesto los empresarios. Y va siendo hora de que los empresarios también pongan, no solamente que pida con la boca grande todos los días ayudas al gobierno, la necesidad de que el gobierno apoye, ellos también tienen que poner la parte que tengan que poner, y una que tienen que poner importante es que se tienen que sentar a negociar, que tenemos que negociar un nuevo ANESTER o un quinto ANESTER que marque las reglas de juego de lo que tiene que ser la situación después del COVID. Después del COVID. O es que después del COVID no hay futuro. O es que resulta que el COVID nos ha anulado a todos tanto que esto lo tenemos que dejar en manos de, al parecer, una situación que planifican los empresarios sin ningún tipo de control. Yo creo que los empresarios tendrían que estar contentos con que no hemos tenido un gobierno que ha jugado al desacuerdo o que ha jugado al no acuerdo, que ha jugado a la devaluación salarial, sino que tenemos un gobierno que ha jugado o que se ha puesto en el terreno de juego junto con los sindicatos para salvar la situación más importante, la situación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. En esa línea vamos a seguir jugando, en esa línea vamos a seguir metiendo presión para intentar, primero, acordar con los empresarios un cuarto de ANESTER, segundo, que la próxima negociación con respecto a los ERTE sea una negociación que abra otras expectativas ya en tiempos de normalidad, es decir, los ERTE tienen que tener otro cometido en tiempos de normalidad, es decir, un cometido como que el último recurso que tengan los empresarios sea el despedir, sea el desplazar trabajadores y trabajadoras hacia afuera de las empresas, y antes los ERTE tienen que dar todas las posibilidades para que, si en situaciones de dificultad lo hemos logrado, en situaciones de normalidad tiene que ser mucho más fácil que esos ERTE puedan servir para todo, es decir, como una herramienta diaria, una herramienta a utilizar por parte de los empresarios, por parte de los sindicatos, para equilibrar, para que esa flexibilidad sea siempre interna y no sea una flexibilidad hacia la expulsión externa, hacia fuera de los trabajadores y trabajadoras. Y como realmente el tiempo es el que es y yo creo que tenemos que ajustarnos a lo que Jesús me comentaba antes al principio, terminar, hay otro elemento que tiene que ver con digamos, esa recuperación de correlación de fuerzas, que son el salario mínimo interprofesional. No es posible que, sin entrar en datos porque sería alargarme, que en países como Portugal, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, el salario mínimo interprofesional se ha subido, se ha entendido que eso es parte de la recuperación de aquellos que peor lo han pasado durante la crisis, de aquellos que peor lo están pasando, y sin embargo en nuestro país estamos a estas alturas sin saber si el salario mínimo interprofesional se va a subir este año, no se va a subir este año. Hay una comisión que se montó en la que se está discutiendo si lo subimos este año, el que viene y el siguiente, pero el problema es que no lo subimos por lo tanto tendríamos que subirlo primero y desde luego no el 0,9%.
no el 0,9%. Eso no respondería a la realidad que tienen muchos trabajadores y trabajadoras, demasiados trabajadores y trabajadoras que se han encontrado en una situación de dificultad tremenda, con unos salarios en la raya del salario mínimo y por debajo. No me voy a ir al campo porque eso ya otro tema de los que seguramente saldrá durante la jornada en algunos de los argumentos, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Tenemos que combatir todas esas realidades y la única vía que nos dejan, la única vía que nos está dejando el gobierno es la movilización. Hay un tema, y aprovecho que está aquí el fiscal, que es el tema de la prevención de riesgos laborales. No es posible, no podemos estar permanentemente diciendo que todos los días hay muertes por accidente laboral, o cada día hay 2 muertes por accidente laboral en muchos de los casos, y eso se haya convertido en un mantra que no tiene solución. En un mantra donde cada día se produce esa situación, cada día se produce por causas de no cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y no ocurre absolutamente nada. Se activan todos los mecanismos, el fiscal de luego nos va a dar mucha más información o la información de lo que está ocurriendo en este momento, pero la ley tiene que cambiar. Habrá que cambiar algo para que cuando se produzca una muerte por accidente laboral en nuestro país de un trabajador o una trabajadora, alguien tenga que pagar eso y no sea un mero acto administrativo. No sea una actuación administrativa que tiene una multa detrás. Eso tiene que ir a otros escenarios y desde luego cuando eso ocurra, seguramente van a tomar interés aquellos que en principio tienen que tomar interés, que son los empresarios, que tienen que cumplir y que tienen que desarrollar esa ley de prevención de riesgos laborales y la administración tendrá otros elementos de presión. Pero si no vamos en esa dirección, esto no acabará. Seguiremos diciendo todos los días que mueren compañeros y compañeras, haremos todas las campañas del mundo para intentar erradicar esa situación, pero mientras no se produzcan cambios que realmente pongan contra las cuerdas a aquellos que producen una forma de asesinato, por llamarlo de una forma lo más directa posible, porque son muertes de trabajadoras que salen de su casa, que no vuelven a su casa, y eso es un día y otro día y otro día. Es decir, mientras no acabe aquel quien cumple, llámese empresario, esa situación donde debe de acabar, seguramente esto no cambiará. Ante esa situación, eso es otra de las prioridades que como organización tenemos que tener. Es decir, tenemos que sacar esa situación a la calle, tenemos que elevarla al máximo nivel para dejar claro que ya se acabó, que no podemos estar repitiendo día tras día que se producen muertes, que se producen cada día más muertes y resulta que aquí no ocurre nada. ¿Cuántos miles de muertos tenemos desde que tenemos el registro? Miles y miles de muertos. Es decir, hicimos un acto por el COVID, que fue un día de luto por las muertes del COVID. Bueno, en algún momento dado en este país habrá que hacer algo parecido por los miles y miles de muertos que por accidentes de trabajo laboral que se han producido. En algún momento dado tenemos que poner eso como elemento prioritario para acabar con esa situación, porque los trabajadores no van a trabajar, a morir, van a trabajar para ganarse la vida, para tener un salario digno, para tener derecho a que su familia tenga una vida digna. Para eso vamos a trabajar, no para morir en la empresa. Nada más, gracias.